Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Bueno, qué bueno o qué bien viene que Irene nos acompañe para poder hablar de las conclusiones de esta nueva cumbre, la número 29 de cambio climático en Bakú, que parece siempre tan alejada, esa conversación, esas acciones o no acciones, una cumbre de esta naturaleza con la complejidad que también entraña. Creo que Irene nos puede traducir parte de lo que pasó ahí. ¿Cómo te va? Buen día, Irene. Buen día, Sergio. ¿Qué decís? Sí, es así. Vos sabés que, bueno, recordemos que esta cumbre empezó el día 11 de este mes y terminó el domingo pasado. Y, bueno, los escritos se prolongaron un poquito más, ¿no? Lunes, martes, hasta llegar a algo, un borrador que consideran definitivo, entre comillas. En realidad, lo que pasó fue que, si bien consiguieron buenas noticias, las cifras en realidad dejaron un profundo descontento, ¿no? La gente de las grandes organizaciones no gubernamentales internacionales, como por ejemplo la WWF, ¿no? El Fondo Mundial para la Naturaleza, no quedó conforme con las cifras de dinero que hay que darle a los países que tienen que reconvertirse, porque recordemos que hay países pequeños que tienen muchos problemas primero que están sufriendo las consecuencias del cambio climático mucho más que los países desarrollados, y segundo, no tienen la posibilidad económica de esa reconversión, por ejemplo, hacia las energías renovables o hacia la mudanza, ¿no? Hacia lugares más altos cuando empieza a subir el nivel del mar, como en otros casos, ¿no? Por ejemplo, hay una delegación de Samoa que se fue se fue de un portazo, ¿no? Por ejemplo, para dar uno de los tantos. Sí, porque consideraron que no se los escuchó. Ellos llevaron una propuesta que parecía bastante razonable y no se los escuchó directamente. A los países más pequeños parece como que no existieron esas minorías, ¿no? La verdad que ¿qué querés que te diga? Cuando uno lee las noticias depende de dónde las lees, es como te refleja las cosas. Por ejemplo, la página de Naciones Unidas te dice que la COP29 acordó triplicar la financiación a los países en desarrollo, ¿no? Y pone protegiendo vidas y medios de subsistencia. Y la gente de los países pequeños dice que eso no es cierto, ¿no? O sea, si bien te resumo un poquito, ¿no? Recordemos que esta reunión se centró justamente en la financiación de las luchas contra el cambio climático y reunió a casi 200 países, ¿no? En la sede de Bakú, como vos bien mencionabas, en Azerbaiyán, y bueno, triplican la financiación a los países en desarrollo y pasan del objetivo anterior, que era $100.000 millones anuales, a $300.000 millones anuales, pero recién para el 2035. Y la ONU te dice que van a asegurar los esfuerzos de todos los actores para trabajar juntos, para aumentar la financiación de estos países en desarrollo, que tienen que proceder de fuentes públicas y privadas hasta $1.300 billones, que eso tenemos que agregarle 3 ceros más, porque son billones de los países anglosajones, ¿no? O sea que sería, hay que agregarle a los 1.300, ¿no? Millones sería, ¿no? Para el 2035. Y esto coincide de alguna manera, de manera formal, con el nuevo objetivo colectivo que cuantifica la financiación climática, que lleva las siglas NSQG, que siempre se mencionan, digo porque por ahí alguien lo leyó y no sabe qué es, y fueron 2 semanas intensas, ¿no? de trabajo y de discusiones y de peleas diplomáticas, pero
la verdad que no se llegó, yo te digo, no solamente no se llegó a satisfacer a todos, que lo cual sabemos que es muy difícil, sino que el peor escenario se espera para el año que viene, cuando sea la cumbre 30 de cambio climático, que va a ser en Belén, en plena Amazonía. Ahí sí yo te la voglio dire, ¿no? Como dicen en italiano, la que se va a armar. Porque va a ser, a mí me parece que va a ser tremendo. Una gran oportunidad para la periferia, para la visibilización y para poder manifestar justamente todas esas necesidades de un modo elocuente y en el lugar donde se están produciendo cambios muy palpables, ¿no? Sí, yo la verdad que tengo miedo, sinceramente te digo, que si no ponen si no refuerzan la vigilancia y lo que estoy hablando de la próxima cumbre, ¿no? En Belén, en Amazonía. Sí. Ya había una expectativa importante cuando se empezó la edición de este año, pero los resultados fueron débiles, según algunos países como mismo Brasil. Esto, por supuesto, aumenta la presión para que la conferencia sea histórica, la de Belén. Pero entonces, ¿cuál es tu temor? Y mi temor es que hay muchos grupos de pueblos originarios y de personas que la están pasando muy mal, sobre todo después del bolsonarismo, ¿no? O sea, tienen la esperanza que ahora con Lula las cosas se puedan revertir, pero hay que ver qué va a pasar con esos grupos de presión que tienen mucho dinero como para moverse de un lugar a otro. Pensá que este año en Bakú lo que ocurrió fue que hubo alrededor de 1.700 empresas y personas ligadas a la industria petrolera que fueron nada más que a asegurarse que los acuerdos, entre comillas, a los que les habían prometido llegar y no molestarlos, por decirlo de alguna manera, no cambien, ¿no? O sea, estaban ahí nada más que para defender esa situación. O sea, ellos fueron a un estado petrolero. Estos eran exactamente 1.773 grupos de presión de combustibles fósiles, ¿no? Y toda su preocupación se centraba simplemente en proteger las concesiones previas que tanto les había costado conseguir, ¿no? Según ellos. Entonces, frente a esta situación, ya te digo, si países como Samoa, que se fueron dando un portazo, sobre todo porque Guterres, que es Guterres es el secretario general de las Naciones Unidas, él dijo que no puede ser que las cosas no cambien en cuanto a las decisiones que se van postergando, porque este año fue brutal, fue un año, sabemos, abrazado por temperaturas récord, ¿no? En el invierno del hemisferio, en el verano del hemisferio norte, que fue en julio, agosto, y marcó realmente varios desastres climáticos, ¿no? Entonces él recordó el reciente caso del Dana de Valencia, que si bien es algo que se viene produciendo siempre, nunca fue de esa magnitud, ¿no? Con esa intensidad. Sabemos que el cambio climático produce mayor intensidad y más frecuencia de los eventos extremos. Entonces, Guterres es el que más... es implacable Guterres, sí. Los acusa de mentirosos a los petroleros directamente, ¿no? Y es el secretario general de Naciones Unidas. Es que es así, porque ¿cómo pueden negar lo innegable, lo que está frente a nuestros ojos? O sea, él reconoce que la valoración final, digamos, de este dinero que se ofrece, que todavía no está sobre la mesa, recordemos que no es que decimos, bueno, está bien, nos vamos de la reunión y acá tienen toda la plata para resolver el problema. Eso es algo que lo prometen para el 2035 y después hay que ver qué pasa en la próxima COP, ¿no? Él dice que se esperaba algo más ambicioso, pero que realmente un acuerdo real era absolutamente esencial para mantener vivo el límite de 1.5 grados de los países, o sea, el aumento de la temperatura de la Tierra, ¿no? Irene, muchas gracias. Es largo el tema, pero sí. Bueno, en pocos minutos más o menos esa fue la situación. Las ONG se fueron muy decepcionadas, sobre todo estas grandes ONGs ligadas a los temas ambientales, como la WWF que mencioné recién. Claro, y bueno, eso va andando, es como otro plano, ¿no? En ese plano de las negociaciones, de las grandes organizaciones, de los lobbies, como vos mencionabas en el arranque. Es un plano que no debiera desanimarnos, porque tenemos otra esfera de acción posible, ¿no?
los ciudadanos comunes, de a pie o como quiera llamarlo. Claro, porque uno ve que la brecha entre los países se agranda, ¿no? Se va agrandando, y lo que quedó en la COP28 a esta COP es muy poquito lo que se avanza. Entonces a mí realmente me preocupa lo que puede pasar el año que viene en Belén. Por un lado, espero realmente una noticia que dé un volantazo a esta situación, pero por el otro lado también me parece que, como te decía, que hay que reforzar la seguridad, porque va a haber muchos grupos que van a hacer presión en contra de estos grupos petroleros que indudablemente van a seguir yendo a defender su postura, ¿no? Así que bueno. Gracias, Irene, buen fin de... Igualmente, buena semana y un beso grande para todos. Bueno, gracias. Y podés saber mucho más de nuestra querida profe Irene Weiss metiéndote en su Instagram. Mira, es @Weiss, porque es con W, Weiss Irene, y ahí, bueno, te despachás de toda la sabiduría de nuestra querida profe Irene. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.